gusto, un placer saludar a Luis Huesca, economista e investigador en el CIAD, hoy platicándonos sobre los efectos arancelarios de Estados Unidos en México. Tengo entendido que anda por Nogales. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buen día, Nidia. Aquí saludos a toda la audiencia y pues dejamos pendiente un tema la Sí, semana pasada. así es. ¿Te acuerdas? Sí. Los Pues, efectos arancelarios, ¿no? claro. Sigue siendo, como ya bien lo has comentado en tu programa y con otros especialistas, que amenazas, ¿no? Hay amenazas, puras amenazas y realmente decíamos pues la semana pasada que ¿quién necesita más de quién? Esa sería primero la pregunta, ¿no? Para poder poner en contexto la información que se ha generado al momento. Cuando de repente observamos los indicadores financieros de Estados Unidos y se habla también de una ya antesala a una posible recesión en aquel país, pues todo esto implica que le está afectando en mayor medida a ellos primeramente. Entonces, por ejemplo, el índice de Dow Jones, que es el índice financiero de los más relevantes en Estados Unidos, de su bolsa de valores en Nueva York, se redujo solamente en casi 650 puntos cuando Donald Trump anunció estas medidas, ¿no? el mes anterior. Otro índice que se llama Standard & Poor's, también del 500, que es el que aglutina a las 500 empresas más grandes, también cayó 500 puntos en un solo día. Entonces, realmente, y podemos observar que el dólar con el peso está más estable. Nuestra moneda, ¿no? Nuestra moneda se ha mantenido en cierta forma también con relativa estabilidad. Y nuestros bonos, que son los llamados CETES, que son los bonos que tienen menos riesgos, están más altos que los de Estados Unidos. Entonces, por el lado financiero, tenemos en cierta manera, vamos a decirlo, estamos algo blindados, pero resulta que también la relación favorece a México en cuanto al total de lo que estábamos hablando de que se importa y se exporta con Estados Unidos. Por ejemplo, hablábamos de un ejercicio. ¿Qué pasaría si ya se aplicasen los aranceles en los 10 productos que más comercio tienen, que más importancia tenemos con Estados Unidos? Por ejemplo, los que más nos compran, el total de importaciones de México a Estados Unidos, principalmente son vehículos. Aproximadamente el 28% son vehículos, maquinaria eléctrica, otro tipo de equipo de cómputo, aceites minerales, entre otros, ¿no? Y los que más se exportan, por ejemplo, de Canadá, también decíamos, son principalmente productos minerales, metálicos, vehículos, maquinaria eléctrica, plásticos. Entonces, por ahí está el aluminio también, entre otros conceptos. Y en el caso de México también no dejan de ser importantes ciertos productos agrícolas, ¿no? Sobre todo el aguacate, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿qué pasaría si entran los aranceles del 25% que no están siendo aplicados realmente todavía de manera generalizada? Es importante comentarlo. Bueno, pues la relación de caída en México, en promedio, pudiera estar afectando es muy variado, porque pudiera ser de 5 hasta un 22% en promedio de caída de nuestras ventas, es decir, lo que nosotros exportamos a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, nada más llama la atención los vehículos. Uno pensaría van a caer mucho caerían mucho las exportaciones, y resulta que no caerían tanto, caerían aproximadamente no más de 2%. No más de 2% los vehículos que vendemos nosotros ya ensamblados a Estados Unidos. Esto habla entonces de una elevada dependencia o necesidad de Estados Unidos a nuestros productos, ¿no? Entonces, por un lado, pues sí, México es bueno, es ser honesto, es muy honesto decirlo, que 80% de nuestro comercio sigue estando con Estados Unidos. Entonces, podría haberse afectado México con una caída de nuestro Producto Interno Bruto
que pudiera ir de 0.5 a un punto porcentual. Pero si es que los aranceles se aplicaran primero de manera generalizada y por mucho tiempo. O sea, esto no va a ser como que en 2 meses y ya cae el PIB, no. Esto tendría que estar funcionando 2 años, por ejemplo, ¿no? Okay. Para verse reflejado en una caída tan estrepitosa. Y por el lado, pues, de Canadá se estima también que pudieran caer entre 0.5 y 1.5%, ¿no? Uh-huh. El PIB de Canadá también habla de esa alta dependencia que tiene, pues, Canadá con Estados Unidos. Y en materia de, finalmente, para comentar también un dato, ¿qué estados de Estados Unidos son los más dependientes a México y a Canadá? ¿No? Uh-huh. Veíamos que el estado que más se había afectado es Montana, ya que ellos, su balanza comercial es 93% importaciones, y lo que exportan no es la diferencia del 100, sino que es realmente, uh-huh, como está todo el mundo, ellos exportan un 36% de su Producto Interno Bruto, el estado de Montana, pero 93% es una dependencia de importaciones. Sería el número 1 más afectado, le seguiría Maine y Michigan. Son, uh-huh, los 3 más afectados. Recordar que en Michigan, pues, precisamente están las armadoras más importantes de Estados Unidos de carros, ¿no? Arizona, por ejemplo, que es nuestro vecino, también se vería afectado, sería el número 16 más afectado, con una dependencia de 41% de importaciones. Y el menos afectado, por ejemplo, son estados como Alabama, Washington y Missouri, con una dependencia de no menos del 33%. Entonces, no, hay todavía no, hay más estados que están menos afectados. Estoy viéndolo la gráfica al revés: 15% Nevada, Nueva Jersey con 11% y Hawái con 4%. Hawái sería el que menos tiene que ver aquí en el asunto, ¿no? Uh-huh. Ok, pero de todas maneras, pues está interesante, ¿no?, enumerar esta lista, ¿no? Se habla también del tema de competitividad, de cómo también todo esto puede afectar la competitividad de las empresas y la estabilidad laboral. Si nos ponemos a pensar en Estados Unidos y en estas entidades que nos está platicando, ¿cómo afectaría también todo el tema a la competitividad? Sí, bueno, realmente la competitividad y los indicadores que revelan si un lugar, una zona, una región tiene más competitividad es precisamente por ofrecer un amplio espectro de servicios, de productos a un precio más competitivo. Entonces, Estados Unidos, con estas medidas anunciadas, considerando cómo se calcula la competitividad, va a caer, se estima que caería en cierta medida algunos escalones, ¿no? Caería, y yo creo que sobre todo caería más fuertemente que Canadá o que México. ¿Por qué? Porque esencialmente la política arancelaria debe aplicarse cuando está justificada, y aquí ahorita no está justificada realmente, porque los aranceles son, nos dice el libro de texto, que se deben aplicar cuando hay un daño a la industria nacional, en este caso de Estados Unidos. Y no es que haya un daño, al contrario, son complementariedades lo que estamos manejando aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces observamos que es como estarse haciendo daño ellos mismos, y también nos va a tocar, digamos, un poco la inercia de ese daño, porque pues estamos conectados con ellos. Pero, pues parte de esta importancia es precisamente lo que hemos platicado, ¿no? Uh-huh. Es la diversificación. Preocupa mucho también el tema de inmigración, porque también Estados Unidos se puede ver afectado por una escasez de mano de obra. Y esta escasez de mano de obra también se va a reflejar en aumento de precios y en pérdida de competitividad de parte de ellos. Bien, pues está muy interesante el tema. En esta ocasión nos tocó platicar por teléfono. Esperemos que para la próxima semana lo tengamos de nuevo por acá en cabina. Muchas gracias, doctor. Seguimos dándole a los temas y con gusto allá nos vamos. Gracias. Ahí está Luis Huesca,